esta vez será diferente. Vamos a ver cómo funciona técnicamente. Echamos un vistazo a cada su rincón. Afuera vemos los sistemas de suministro de energía que brindan un suministro interrumpido de electricidad. Si de repente la ciudad se queda sin luz, esto no interferirá con la celebración del partido. Vamos al dentro del estadio. Durante un partido de fútbol, todo debe haber muy bien controlado. Por eso hay un bloque de control. No podéis imaginar dónde yo voy ahora. Estoy ahora por dentro del estadio, pero donde yo entro es una cárcel. O sea que si alguna cosa mala pasa en el estadio, enseguida te puedes ir a la cárcel. Fuera vemos unas lámparas. ¿Ya sabéis para qué se necesitan en un estadio? Vamos al grano. Mejor dicho, vamos a ver dónde se guardan los granos, las semillas de la hierba. Andamos por los pasos radiales. Aquí entran las máquinas de servicio del campo. El área del campo de juego con área técnica es alrededor de 11.000 metros cuadrados. Si pensáis que cuidar la hierba es algo fácil, pues no es así. Es un proceso muy complicado y hace falta tener mucho cariño a la hierba. Primero, pues es el campo que el 97% es natural y solo 3% es algo artificial, ¿sí? Por eso tiene muchísima calidad y siempre le valen muy alto. Aquí podemos ver que, por ejemplo, si aparecen algo así, que claro que aquí siempre pasan los jugadores y hacen algunas acciones para sacar el balón, entonces la hierba se puede estropear. Lo que hacen los agrónomos, que cada vez cuando ven algo así, lo cuidan, pues pasan ahí otro tipo de la hierba y tapan todo eso y al final tenéis un campo perfecto. Y muchas veces lo que pasa para que la hierba no se estropee, también hay algunos ventiladores que ayudan pues, a mantener la temperatura adecuada. Y si la hierba no crece muy bien, tenemos unas lámparas que os he mostrado antes. Esas lámparas ayudan para que la hierba crezca mejor y tenemos ese campo maravilloso. Para mantener la temperatura agradable en todo el campo, necesitamos estas máquinas. Pues en este estadio hay 4 máquinas que nos ayudan si en verano hace mucho calor, lo que pasó por ejemplo cuando tuvimos Mundial de Rusia. Entonces en este caso, pues durante el Mundial por ejemplo funcionaban 2, pero si hace todavía más calor, pues van a funcionar todas estas 4. Aquí nos esperan el suministro de ventilación, el sistema de calefacción del campo y el suministro de agua caliente. Ahora estamos en una sección que su mayor responsabilidad es de que todo el estadio tiene calefacción. Y aquí, por ejemplo, en esta pantalla podemos ver qué temperatura tenemos en cada parte del estadio. Un partido de fútbol aquí no solo es un juego, también un pasatiempo muy bonito, sobre todo para los que están en las salas VIP. El estadio tiene sus propios talleres de alimentación, unos espacios muy grandes, todo se hace en el estadio. Aquí piensan mucho de los inválidos, tienen su propia entrada, señales, los ascensores adaptados, se cuida cada detalle. Y llegamos a mi lugar preferido. Y podemos ver cómo funcionan todas las máquinas que después transmiten la imagen y el sonido a todo el campo. Por ejemplo, si voy a pinchar aquí ahora algunos teclados, que vamos a ver que todo cambia en la pantalla. Pues y demostración tenemos en esas pantallas aquí. ¿Qué les parece si vamos a probar el sonido? Buenas tardes, estamos en Samara Arena. Pasamos ahora a estos Skybox, para los clientes privilegiados. Se puede reunirse aquí, comer y ver el partido, por supuesto. Samara Arena es la casa de Krylia Sovetov, es el equipo local y desde esa temporada está jugando en la Premier League rusa. El estadio, que fue construido exactamente para el Mundial, acogió 6 partidos de la Copa del Mundo, 4 partidos de la fase de grupos, incluido el partido de Rusia,
así como partidos de octavos y cuartos. Tiene una capacidad para casi 45.000 espectadores. La característica arquitectónica de la arena son sus motivos espaciales. Una cúpula hecha de estructuras metálicas, cuya apariencia se refiere al tema espacial. Samara es uno de los centros de la industria espacial en Rusia. Entonces, cubriendo completamente la estructura, hasta el fondo está coronada con rayos, como una estrella. Al mismo tiempo, la cúpula casi no es redondeada, sino casi recta hacia arriba. Visitarla y ver todo con sus propios ojos siempre es mejor. Samara Arena les espera.